Bueno, vamos a comenzar ahora con la resolución de triángulos rectángulos, que es una de las aplicaciones más importantes que podemos tener de la trigonometría. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Pues es el proceso por medio del cual vamos a conocer todos sus elementos, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos. Resolver el triángulo consiste en obtener los valores de las medidas de los tres lados y los valores de los tres ángulos. Para poderlo hacer, obviamente, tenemos que utilizar las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y algunas de las propiedades específicas que poseen todos los triángulos. Hay que señalar que para que se pueda resolver un triángulo necesitamos conocer tres datos por lo menos y que los otros tres los podamos conocer por medio del procedimiento de resolución que nosotros tengamos. En el caso de los triángulos rectángulos, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto. Entonces, ese dato pues siempre queda fijo porque es un ángulo que mide 90 grados. Y por lo general, para resolverlo, pues lo que tenemos que hacer es considerar los datos del problema y vaciarlos en una figura que nos represente el triángulo que vamos a resolver. Obviamente esto implica que debamos colocar los elementos de manera correcta. Pongamos un ejemplo, vamos a resolver el triángulo rectángulo en el que nos dicen que uno de sus lados mide 35 centímetros y que el seno del ángulo B mayúscula vale 0.6. Bueno, hay que recordar también que en la nomenclatura que les dije, yo puedo colocar los ángulos con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas correspondiéndole la letra al ángulo opuesto a ella. Por ejemplo, si este es el ángulo A mayúscula, este lado será el lado A minúscula, porque este lado es opuesto a este ángulo. Si este es el ángulo C, en este caso el recto, a este lado, que es la hipotenusa, le tocará la letra C minúscula, porque es el lado opuesto a este ángulo. De manera similar, este será B minúscula, dado que es el lado opuesto al ángulo B mayúscula. Y comencemos. Pues vaciamos los datos, ¿no? Bueno, si me están diciendo que un cateto mide 35 centímetros y que uno de los ángulos tiene como seno 0.6, pues yo puedo acomodar los datos, ¿no? Yo ya sé que el ángulo B lo voy a poder calcular por medio de la función trigonométrica inversa. Si seno de B es 0.6, entonces B es el ángulo cuyo seno es 0.6. Y eso, buscándolo en tablas o en calculadora, me va a dar que es de 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Aquí lo calculo con todos los valores, esto depende de la precisión que queramos para el problema, pero pues para que vayan viendo la manera de poderlo calcular lo más exacto posible. Bueno, si ya conozco este ángulo y sé que uno de los ángulos es un ángulo recto, pues simplemente sumando y restando puedo conocer el valor del tercer ángulo. En todo triángulo, la suma de los tres ángulos interiores mide 180 grados. Si uno es recto, mide 90. Entonces, conociendo uno de ellos, como en este caso es el de 36 grados, pues puedo yo resolverlo. Despejo A de esta expresión. A es igual a 180 grados menos la suma de B más C. 180 menos la suma de 36,52, que es lo que vale B, que es dato, más los 90 grados del ángulo recto. La suma de esos dos es lo que debo de restar de 180 grados para poderlo resolver. Bueno, aquí tengo ángulos en grados, minutos y segundos. Acá nada más tengo grados, acá tengo grados. Como son unidades que tienen que ser homogéneas, pues yo los voy a descomponer. 180 grados lo puedo descomponer en 179 grados y le quito un grado para obtener un minuto. Pero a este minuto también le quito a su vez un minuto y lo convierto en 60 segundos. ¿Para qué? Para poder hacer la resta, dado que en los datos yo tengo grados, minutos y segundos. Entonces, así lo puedo hacer. En el caso de los 90 grados, también lo descompongo como 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y eso me va a permitir a mí calcular la resta. Entonces, sumando 36, 52 más 89, 59, como debe de ser,
obtengo que eso da 125 grados, 111 minutos, 71.63 segundos. Como debo de restarlo, hago las conversiones adecuadas. Aquí 71.63 segundos, esto quiere decir que es 1 minuto y 11 segundos. Le quito el minuto y se los agrego a los minutos. 111 se convierte en 112. Es decir, la resta quedará 179 grados menos 125 grados, 112 minutos, 11.63 segundos. Pero ahora los minutos, si ustedes ven aquí 112, acá 59, no puedo restarlos. Entonces hago la conversión. Aquí le quito 1 minuto, que son 60, le quito 60 minutos, que es 1 grado, y se lo agrego a esto y me da 126. Y acá me queda, en lugar de los 112, 52, porque ya se los quité y los agregué en los grados. Hago la resta y me queda que A mide 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Y hasta ahí. Luego calculo el cateto B. Tengo que acomodarlo de acuerdo a los elementos que me están dando como dato. Yo observo que la tangente del ángulo B es cateto opuesto B minúscula sobre cateto adyacente A minúscula. Y de ahí despejo B minúscula, que es lo que no conozco. A minúscula está dividiendo. Pasa multiplicando al primer miembro. De aquí tengo que despejar B. Bueno, simplemente intercambio los miembros de la igualdad y me queda que B es igual a A por la tangente de B. ¿Cuánto vale A? 35, por la tangente del ángulo que encontramos, que es 36 grados 52 minutos. Esa tangente vale .7499, multiplicado por 35 me da que el lado B mide 26.24 centímetros, es lo que va a medir este lado. Luego tengo que calcular C minúscula, que es la hipotenusa. Pues lo mismo, observo qué datos tengo y así lo puedo calcular. La hipotenusa la puedo calcular por medio del seno del coseno. Yo tengo el cateto adyacente en este caso, pues es por medio del coseno. Coseno de B, si ustedes observan la figura, es A minúscula sobre C minúscula. Yo no conozco C minúscula, lo voy a despejar. C está dividiendo, pasa multiplicando acá. Despejo C, coseno de B queda multiplicando, pasa dividiendo al segundo miembro. Sustituyo valores, A vale 35, obtengo el coseno de 36,52, que es .8000. Hago la operación y resulta que la hipotenusa mide 43.75 centímetros haciendo las operaciones correctamente. Finalmente yo puedo comprobar el resultado. Compruebo el resultado por medio del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Sustituyo C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. 43.75 al cuadrado debe ser igual a 35 al cuadrado más 26.24 al cuadrado. Hago operaciones y me da este resultado. Estos dos resultados son semejantes. Como la diferencia es muy pequeña y el error es menos del 3%, del 0.3%, pues entonces el resultado está correcto y todo lo que hicimos, todo el proceso que hicimos está correctamente hecho. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que queremos resolver el triángulo rectángulo con esos datos que nos dan. Un cateto mide 178 metros y el ángulo adyacente a él es 54 grados 30 minutos. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, pues, es dibujar los datos del problema en un triángulo. Me dicen que un lado mide 178 metros y que es el lado adyacente al ángulo de 54 grados 30 minutos. Con esos datos lo puedo acomodar. Siempre hay que acomodar los datos correctamente, porque si no el problema queda mal planteado, si no se hace esto como debe de ser. Por eso hay que leer lo que nos dicen. Bueno, este lado mide 178, este ángulo 54 grados 30 minutos. Y con eso tengo que partir. El otro ángulo es recto. Le pongo las letras que yo quiera para identificarlo. Siempre tengo que identificar quién es quién. Si este es F mayúscula. Si este es D mayúscula. Si este es E mayúscula. Y comienzo. Pues es más fácil calcular primero el ángulo. Ya dijimos que la suma de los tres ángulos son 180 grados. Necesito conocer el ángulo E mayúscula. Despejo los otros dos. El ángulo F es el recto, mide 90. Hago la suma, 180 menos la suma de los otros dos. Descompongo los 90. Hago operaciones. Aquí nada más tengo grados y minutos.
y obtengo que el ángulo E mide 25 grados 30 minutos. Entonces ya tengo los tres ángulos. Ahora voy a calcular el cateto D, que es el opuesto al ángulo que nos dan como dato. El cálculo de D. ¿Por medio de qué elementos que yo tenga lo puedo calcular? Bueno, si yo calculo la tangente de este ángulo, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, D sobre 178. Y así lo puedo hacer. Entonces, D sobre E, que es D sobre 178. Despejo D. De aquí, 178 está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda que D es 178 por el valor de la tangente. Hago operaciones y ese cateto D mide 249.54 metros. Ahora lo que tengo que hacer es calcular F minúscula, que es la hipotenusa. ¿Cómo lo puedo hacer con los datos que tengo? Por medio del coseno. Coseno de D es cateto adyacente 178 sobre hipotenusa F, cosa que está aquí expresada. Sustituyo valores y tengo que despejar F minúscula. F está dividiendo, pasa multiplicando. El coseno queda multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Y queda que F es 178 sobre 0.5807, que es el valor del coseno de este ángulo. Por lo tanto, F es igual a 306.52 metros y el triángulo está totalmente resuelto. Pongamos un ejemplo más. Ahora quiero resolver el triángulo rectángulo en el que un ángulo mide 23 grados 30 minutos y el cateto opuesto a ese ángulo mide 39.8 centímetros. Vean cómo ahora los datos nos lo están planteando de otra forma. Bueno, pues hay que acomodar lo que me están diciendo, ¿no? Este ángulo es 23 grados 30 minutos. Este cateto mide 39.8 centímetros y es opuesto al ángulo que nos están dando. Y ya. Primero calculo el ángulo, pues ya hemos visto que es más fácil. La suma de los dos ángulos son 180. Tengo que calcular H, el ángulo I mide 90 grados. H es igual a 180 menos la suma de los otros dos. Hago la suma, efectúo la diferencia y me queda que el ángulo son 66 grados 30 minutos. El otro ángulo agudo, el ángulo H, que es el de acá arriba. Luego vamos a calcular H minúscula. H minúscula es el cateto adyacente al ángulo, no lo conozco. Si tengo el cateto opuesto como dato del problema y no conozco el cateto adyacente, pero conozco la función tangente, pues por medio de ella lo puedo calcular. La tangente del ángulo G mayúscula es G sobre H. Despejo H, H es igual a G sobre tangente de G. Sustituyo valores. El valor del cateto opuesto entre la tangente me da esto, 91.53 centímetros. Me falta otra cosa. Aquí pues ya tengo varios elementos, lo puedo hacer por medio del teorema de Pitágoras o lo puedo hacer por medio de las funciones. La idea es practicar funciones, hagámoslo así. Necesito conocer esta hipotenusa, conozco este ángulo y conozco ambos catetos. Entonces lo puedo hacer por medio del seno. El seno de G es G minúscula sobre I minúscula. Y está dividiendo, pasa multiplicando. Despejo la I, es G sobre seno de G. Sustituyo valores. Y me da que esa hipotenusa I mide 99.82 centímetros. Hagamos otro ejemplo. Ahora pues hagamos algunas aplicaciones. Bueno, me piden calcular las dimensiones del triángulo sabiendo que la diagonal del triángulo mide 32.8 metros y que forma con la base un ángulo de 27 grados 30 minutos. No conozco ni la base ni la altura, pero la puedo conocer. Entonces, los datos que yo conozco son estos. Obviamente, al tener un rectángulo y trazar una diagonal, se forman dos triángulos. La resolución prácticamente es la misma, ya sea que resolvamos el de abajo o el de arriba, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, calculemos primero la base. La base, ¿verdad? Si yo tengo este ángulo, el coseno me va a dar la relación entre B, que es el cateto adyacente, y la diagonal, que es la hipotenusa. Si yo calculo por medio del coseno del ángulo, es B sobre D.
Yo no conozco B, que es la base, lo despejo, sustituyo valores, hago operaciones y llego a que la base mide 29.09 metros, es decir, esta de acá. Para la altura lo mismo, nada más que en lugar del coseno utilizo el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, pues h sobre d. Sustituyo valores, despejo la h minúscula, obtengo esto, hago operaciones y el resultado es que mide 15.14 metros. Como ven, pues es un ejemplo muy sencillo en un rectángulo y con los datos que tenemos, pues lo podemos fácilmente calcular. Pongamos otro ejemplo más. Dos fuerzas actúan en ángulo recto. Si la resultante de ellas son 535 newtons y forma esa resultante con el lado mayor un ángulo de 36 grados 50 minutos, hay que calcular la magnitud de las dos fuerzas componentes. Es un problema de física. Son fuerzas concurrentes que por medio del método del paralelogramo lo podemos resolver, pero obviamente hay que obtener la magnitud de las fuerzas. Aquí vemos la figura. ¿Cómo está? Conocemos, porque es el dato del problema, el valor de la resultante. La resultante son 535 newtons. El ángulo que forma con la fuerza mayor son 36 grados 50 y a esta la vamos a llamar fuerza horizontal, a esta otra la vamos a llamar fuerza vertical. Y otra vez se forma un triángulo rectángulo donde tenemos que conocer este cateto o este otro. Este evidentemente es igual al valor de la fuerza vertical. Bueno, para FH por medio del coseno, y esto es para cualquier problema de física que maneja fuerzas concurrentes, el coseno de 36 grados es FH entre R, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos FH, sustituimos valores y calculamos. La fuerza horizontal mide 428.16 newtons. La fuerza vertical, bueno, ahora tenemos que calcular el cateto opuesto, que es el valor de la fuerza vertical. Entonces el seno del ángulo es FB entre R, despejamos FB, hacemos operaciones, sustituimos valores y resulta que la fuerza vertical son 320.72 newtons. Ya tenemos la magnitud de las dos fuerzas concurrentes que están actuando en ese punto. Pongamos otro ejemplo. Queremos ahora resolver un problema tradicional de la trigonometría. Queremos calcular la sombra que proyecta un árbol que mide 17.9 metros de altura cuando el sol está a 53 grados 30 minutos sobre el horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos paramos en este punto y vemos hacia el cielo, el ángulo que se forma con nuestra vista hacia el cielo en el que se ve el sol son 53 grados 30. Obviamente, si el sol está aquí y se proyecta sobre el árbol va a dejar una sombra que es justamente esta longitud S que tengo yo aquí abajo. Eso es lo que nos están pidiendo. Es un problema tradicional de la trigonometría. Bueno, pues si yo conozco la altura, es el cateto opuesto, necesito conocer el cateto adyacente, muy sencillo. Lo calculo por medio de la tangente. La tangente es h sobre s. Despejo s, sustituyo valores, hago operaciones y encuentro que la sombra mide 13.24 metros. Ahí está el problema. Es muy sencillo y muy tradicional de la trigonometría. Pongamos otro ejemplo. Queremos ahora calcular el radio del círculo circunscrito en un hexágono cuyo lado mide 49.8 centímetros. Aquí podemos ver el hexágono circunscrito. ¿Qué quiere decir circunscrito? Que está el hexágono dentro de la circunferencia. Porque son dos casos. Puede ser que el círculo esté dentro del hexágono o al revés. En este caso, el hexágono está dentro de la circunferencia. Bueno, cada lado mide 49.8 centímetros. Entonces hay que aquí pensarle un poquito. Si yo trazo esta perpendicular a uno de los lados, en su punto medio, voy a formar este triángulo aquí. Si ustedes observan, esta longitud OB es el radio. Es lo que me están pidiendo. Y esta longitud OP es el apotema del hexágono. A mí me piden el radio. Entonces OB mayúscula es lo que yo voy a tener que calcular de acuerdo a esa figura. Si yo trazo esta perpendicular OP, que es el apotema,
corta al lado AB justo a la mitad, es decir, es mediatriz y es bisectriz del ángulo. Bueno, entonces, si esta perpendicular divide al lado, en su punto medio quiere decir que la longitud de AP y de BP son exactamente iguales y que cada una de ellas va a medir la mitad del lado que me están dando, es decir, de aquí para acá son 49.8. Lógicamente, si yo trazo aquí esto a la mitad, esto medirá 24.9. Y eso es justo lo que tengo que hacer para resolver el problema. Bueno, una vez que yo hago eso, se forma un triángulo rectángulo en donde este lado mide la mitad, 24.9. Este es el lado OP, que es el apotema. Y este es R, que es justamente el radio de la circunferencia. Al hacer eso, al dividir yo aquí, cada ángulo interior del hexágono mide 120 grados. Si yo lo divido aquí, me queda que estos son 60 grados, este es recto, y este es un ángulo agudo de 30 grados. Perdón. Bueno, cada ángulo del interior del hexágono mide 120 grados. Entonces, al formar el triángulo, el ángulo que me queda aquí son 60 grados y este ángulo que me queda acá son 30 grados. Entonces, me queda este triangulito que es el que me va a permitir resolver el problema. Resolviendo, pues aquí yo puedo considerar el ángulo de 30 grados. Seno de 30 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería R, tal como aparece aquí. Seno de 30 es el cateto opuesto, que es la mitad del lado, entre el radio, haciendo referencia a la figura. Despejo R, R seno de 30 es igual a B por P, R igual a BP sobre el seno de 30, BP mide 24.9, como ya lo encontramos, el seno de 30 grados es un medio, recuerden las funciones de los ángulos de 30, 45 y 60 grados, hago operaciones y resulta que el radio mide 49.8 centímetros. Sorpresa, ¿verdad? Mide lo mismo que el lado. Bueno, lo que pasa es que adentro se forman 6 triángulos isósceles si trazamos todos los radios. Entonces todos los ángulos miden 60 grados y los lados miden exactamente lo mismo, los lados del hexágono, que los lados de los triángulos interiores que se forman allí.